Segunda de Corintios, quiero que lo tenga ahí. En este año que comienza y que hoy es el primer domingo del año 2020, quisiera proclamar por la fe un año de bendición en todos los sentidos. El Señor ha estado poniéndome en mi corazón esta semana, mientras he estado retirado, pues no retirado, sino he estado trabajando también allá por la costa. Y le he pedido al Señor que me hable, que me diga qué es lo que tengo que proclamar. Y el Señor me hacía sentir en mi corazón que proclamara un año de abundancia, pero que también le explicara a usted cómo es que se transfieren esas bendiciones dentro de nuestra vida, bendiciones que son tremendas y abundantes. Porque quiero hablar de eso, de un año de bendición en todos los sentidos. Abundante en el ámbito espiritual, que es lo primero que debemos de abundar. Nuestra alma tiene que ser prosperada en gran manera en el ámbito espiritual. Abundancia en el ámbito de la salud, proclamar salud para nuestra vida. En el ámbito material, en el ámbito de la sabiduría, abundancia en el conocimiento, abundancia en la gracia de Dios, abundancia en los trabajos. O sea que cuando la palabra habla de la abundancia, nos habla exclusivamente, hermano querido, de todo, porque en todo debería de ser así. En 2 de Corintios capítulo 9, me llevaba el Señor ahí. Quiero tocar estos versículos que es de donde arranca las bendiciones y la abundancia. Capítulo 9, versículo 6, comienza así esta palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, ¿oyó? Eso es clave. Porque Dios ama al dador alegre. Note, Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde, mire, que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, oiga, abundéis para toda buena obra. Versículo 10 y 11. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Oiga esto, créalo. Seréis enriquecidos en todo, ¿oyó? Para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Wow, qué tremendo. Si usted nota, toda abundancia que viene de Dios va a soltar para nosotros, o suelta para nosotros, o comienza para nosotros con el fundamento de dar. Y darnos nosotros primero a Dios. Porque lo primero que uno debe de hacer para dar, primero debe de darse uno a Él. Como lo hacía la iglesia de Tesalónica. Aquella iglesia, hermano, creo que era la de Tesalónica, que primero para dar
se dieron ellos primero a Dios. Si la persona no se da a Dios primero, le es difícil y le va a ser difícil dar. También, si usted nota acá en estos versículos, Dios desea que tengamos todo lo suficiente para que podamos dar con liberalidad a toda buena obra. Por eso yo proclamo para nuestro ministerio y los ministerios y los amigos del ministerio un año de abundancia en todos los sentidos. Claro, cada ministro puede declarar por fe algo que el ministro siente que necesita para su ministerio. Cada ministerio puede hacerlo conforme a lo que Dios le revela, o conforme a lo que mira, o conforme a lo que siente por el Espíritu, que debe de hacerlo para la iglesia que ministra. Eso es importante también. Ahora, ¿por qué proclamamos? ¿Por qué, hermano, muchos ministerios en el mundo lo hacemos cada año? Yo toda mi vida lo he hecho, cada año. ¿Por qué lo proclamamos? Porque es bíblico y porque Jesús lo hizo también. Y ahí vamos a ir para ir reconfirmando. En Lucas 4, mire cómo el Señor proclamó delante de la presencia del Padre. Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad. ¿Oyó? Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos espirituales y también físicos, para poner en libertad a los oprimidos, versículo 19, para proclamar el año, favorable del Señor. Y yo quiero proclamar a partir de hoy un año favorable para la iglesia. Un año favorable para, hermanos, los que están bajo nuestra cobertura. Un año favorable para aquellos que son amigos del ministerio y nos respaldan. Yo quiero proclamar un año de abundancia en eso y quiero orar durante todo este año y así seguir hasta el final de mis días en esta tierra proclamando la bendición de nuestro Dios. Por eso, hermano, Jesús proclamó en voz alta su victoria sobre todos los poderes opresores del diablo y nos dio su victoria primero liberándonos. Cuando a ti te liberan, lo primero que quieres hacer es también proclamar para poder liberar a otros, para que nosotros también podamos proclamar victoria sobreabundante para el que la necesite, para el pueblo de Dios. Entonces, a partir de este año, reciba por la fe, que es lo primero que debe de meter en su corazón. Reciba por la fe abundancia en aquellas cosas que faltan. Porque de seguro hay cosas que nos faltan que abunden en nuestra vida. Diferentes tipos de cosas. Eso sí, hermano, va a ser necesario que abunde gracia. Gracia, hermano, que haya sobre nuestra vida para que pueda ayudar a toda clase y tipo de personas. Porque si hay gracia abundante en nuestra vida, téngalo por seguro que va a ser más fácil tolerar a nuestro prójimo. Va a ser más fácil tolerar al hermano o a la hermana. Si hay abundante gracia, va a ser más fácil, hermano querido, que podamos interactuar los unos a los otros. Cuando hay gracia es algo extraordinario porque se va a necesitar para caminar en este nuevo pacto. La gracia es clave conocerla. La gracia es algo extraordinario, es una dispensación que todo hijo de Dios que vive hoy en el nuevo pacto debe de conocer.
para poder así de esa manera tener una buena relación social con los de afuera como con los de adentro. Por eso hemos hecho un estudio, hermano, en la escuela de discipulado que contiene 21 lecciones de la palabra gracia, en donde hablamos de la gracia, de la toda gracia y de la multiforme gracia, que es algo extraordinario cuando uno lo conoce, porque empezó con los discípulos. Fíjese que, mire cómo dice este versículo en Hechos capítulo 4, versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y oiga esto. Y abundante gracia había sobre ellos. Oiga eso. Y abundante gracia había sobre los apóstoles. La gracia permite que el poder sobrenatural del Espíritu Santo fluya en una persona. Porque la gracia es algo tremendo, algo que no merecemos, algo que usted no tiene que hacer nada para recibirla. Porque si ya tiene que hacer algo para recibirla, ya no es gracia. Ahora, para que se empiece a transferir la abundancia de Dios, es necesario comprender el fundamento de dar. El fundamento de dar es clave entenderlo. También tenemos el estudio de los 12 fundamentos y uno de ellos es dar. ¿Por qué? Porque el fundamento de dar primero lo practicó Dios. Lo practicó Dios dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primero que dio fue Dios. También dio su misericordia, su bondad, su gracia, su amor. Pero es el primero que dio y en eso está incluido, hermano, las ofrendas, los diezmos, en el fundamento de dar. Por eso es que los que estamos acá, hermano querido, damos. Y cuando usted comprende realmente ese principio de dar, que aquí, hermano, la mayoría lo tiene, sabemos nosotros que tenemos derechos enormes, porque Dios lo dijo de esa manera, que si lo hacemos nosotros, tenemos derecho de derramamientos de Él. ¿Me entiende? Repito, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, para ir entrando en otras cosas tremendas de esto que le estoy queriendo revelar en esta noche. Dice así el 2 de Corintios 9, del 6 al 8, repito, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, oiga, no de mala gana ni por obligación. Eso es clave entenderlo. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Oyó? Qué lindo es abundar para toda buena obra. Si usted nota la abundancia que viene de parte de Dios, depende de cuánto nos demos primero nosotros al Señor. Por lo tanto, para que esta proclama se haga realidad en nuestra vida, debemos de ponernos a cuenta con el Señor personalmente. Cada uno de nosotros, hermano, individualmente debe de ponerse a cuenta en el Señor, para que el Señor pueda así de esa manera soltar sus bendiciones abundantes. Mire, yo no sé cómo está su vida con respecto al fundamento de dar, que incluye ofrendas y que incluye diezmos. Yo no sé, usted sí lo sabe y yo también sé en mi vida. Lo que sí sé es que dar ofrendas y diezmos prueba a Dios. Y eso me impactó a mí, hermano, porque hay otro versículo que dice que
como que da a entender que a Dios no se le puede probar. Pero aquí en el versículo 3 de Malaquías 10, dice Dios claramente, y esto es muy importante entenderlo en toda la dimensión de la palabra, porque no solo habla de dinero, sino de derramamientos que Dios va a hacer y de abundancia que Dios va a transferir en todo aspecto de nuestra vida. Cuando dice así de esta manera, leamos Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Oiga, traed todo, no en parte. El diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba, oiga, y ponedme ahora a prueba en esto. Oiga, Dios está diciendo, está hablando. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo, y escuche, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, que va a venir un derramamiento de bendición. Y yo lo miro por revelación de todo tipo. Porque no todos necesitan una cosa, ni todos necesitan otra cosa. Si usted nota, la sobreabundancia de Dios se derrama en aquellos que se les ha revelado el dar ofrendas y diezmos. Aquí dice, probadme. Si lo haces de corazón hoy, si lo haces no por obligación, sino que lo haces porque se te es revelado hoy, aunque sabemos que el 10% le pertenece a Dios y el 90% nos pertenece a nosotros. Sin embargo, Dios quiere que tú lo hagas en un espíritu de revelación. Porque cuando lo haces en un espíritu de revelación, entonces el derramamiento de las bendiciones de Dios se van a dar en nuestra vida, porque está escrito. Y porque cuando Dios da una orden que se escriba algo, es porque Él se siente obligado, Él sí, a cumplirlo. ¿Me entiende? Lo tremendo es que el derramamiento que habla aquí, el derramamiento de bendición, que significa salirse de. Derramamiento es salirse de, o sea, es sobreabundante. No solo incluye dinero, sino bendiciones de todo tipo. Bendiciones, hermano, extraordinarias, por ejemplo, derramamiento de amor. Como dice Romanos 5:5, que hay un derramamiento de amor. El amor de Dios se derramará en nuestra vida, porque hay gente que le falta amor. Hay gente que carece de, hermano, de esas expresiones de amor. Hay gente que le cuesta, hermano, porque la iniquidad, o porque, hermano, las heridas de la vida, o porque los grandes fracasos de la vida lo ha llevado a tener ese mecanismo de defensa de no sacar el amor. Y quizás necesita expresarlo a sus hijos, a su mujer, a su marido, la mujer a sus hijos, o hermano querido, hacia los demás. Hay gente que le cuesta, hermano, realmente sentir eso, porque como nunca quizás lo recibió, entonces, hermano, se siente a la defensiva. Incluso pone un alto para, hermano, no recibirlo y tampoco darlo. Hay gente que le cuesta realmente, hermano, sentir eso, porque un día quizás fue traicionado, porque un día quizás fue desvalorizado, porque un día quizás no recibió amor de los padres. Eso puede suceder. Pero bendita sea la misericordia, hermano, que el Señor dice que derramará bendición. Y nosotros podemos a partir de hoy recibir esa enorme bendición, esa abundancia de amor. También hay derramamientos del Espíritu Santo, y derramaré de mi Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiere decir que hay una promesa que a través, hermano, de que nosotros nos damos a Dios, el Dios del cielo derramará espíritu profético de profecía. Wow.
También hay un derramamiento para el final de los tiempos de un espíritu, dice, de gracia, wow, y de oración. ¿Oyó? Zacarías habla allá, hermano, en el Zacarías 12:10, habla exclusivamente de eso. Que en el último tiempo habrá un derramamiento de gracia. Quiere decir que, hermano, se va a derramar una gracia que va a correr sobre tus venas, sobre tu rostro. Hermano, es lindo porque cuando tú tienes un derramamiento de gracia, hasta bien le caes a la gente. Haya gracia ante las personas, haya gracia en tu trabajo, en tu negocio. Es atraída la gente hacia ti. ¿Por qué? Porque tú, hermano, tienes un derramamiento de gracia. No hay cosa más extraordinaria, hermano, que sentir eso, que la gente quisiera estar apegado a ti. Porque en ti se nota que no hay un rechazo como en Jesús. Hasta los niños querían estar con Él. Sin embargo, no querían estar al principio con los apóstoles. Porque los apóstoles tenían un espíritu legalista, un espíritu, hermano, de maltrato. Y la gente hasta miedo les tenía. Por eso cuando los niños querían allegarse a Jesús, los apóstoles, quítense de aquí. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí les pegó una gran cuadrada, hermano. Y puso un niño y le dijo, el que no se haga como este niño, no entrará al reino de los cielos. Y después ahí vimos y leímos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 33, que se le fue suministrada una abundante gracia para que a partir de ahí funcionaran adecuadamente. Entonces, si usted está honrando a Dios, proclame un año de abundante salud, proclame un año de trabajo, proclame un año de ganancias exuberantes, proclame un año de éxito, un año de bienestar para la familia hasta que sobreabunde. Hoy vamos a orar por eso. Hasta que sobreabunde, proclamemos un año, porque usted como yo estamos honrando a Dios. Lo estamos haciendo de nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque su palabra en nosotros debe de cumplirse. Porque Él lo ha dicho y debemos de quedarnos plantados ahí, hermano. Debemos de hacerlo vida en nosotros. Por eso es que Proverbios me gusta cuando dice de esta manera, Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. Hay quien reparte y le es añadido más. ¿Oyó eso? Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. ¿Oyó? Al alma generosa, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. ¿Oyó bien eso? Mire qué principio más tremendo. O sea que aquí dice que a quien reparte le es añadido más. Por eso hay gente que dice, pero ¿y por qué a este? ¿Por qué a este le da más el Señor que a mí? Porque es un alma generosa. Y aquí hay un principio. ¿Por qué no le dan al otro? Dice, no, porque el que retiene no se le añade. ¿Oyó eso usted aquí? Salomón había recibido la revelación de cómo se transfiere la abundancia de Dios, aunque hayan momentos críticos. Porque en los momentos críticos también hay un derramamiento de paz, para que sepas esperar, de paciencia, para poder estar ahí uniendo la paciencia con la fe, para poder el día de mañana, hermano, saber que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Como cuando se le derramó, les hablaba yo ayer de Josué y Caleb, que se les derramó eso, fe y paciencia.
Estuvieron esperando, plantados en la palabra que Dios había dicho, plantados en lo que se había proclamado por boca de Moisés. Estaban plantados que un día recibirían la abundancia de Canaán. Y el hecho está que lo recibieron. Eso sí es muy importante. Nuestra motivación debe de ser dar. No solo dar para poder recibir, sino dar porque lo hacemos de corazón. Lo tremendo es que el fundamento de dar libera la abundancia de Dios en 4 medidas. En Lucas capítulo 6 dice así, Lucas 6, 38, dice, versículo 38. Dad, ahí está, mire, fundamento. Dad y os será dado medida buena, mire, apretada, remecida y rebosante, vaciará en vuestro regazo, en vuestro delantal, quiere decir eso. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Quiere decir que lo que usted da, no es que se queda, sino que va a un banco. Como dice Filipenses 4:13, no es que busque la dádiva en sí, la ofrenda, dice Pablo, sino que busco que aumente en vuestra cuenta. Quiere decir que lo que usted da no es que lo pierde, sino que va como a un banco espiritual, en donde en el momento que usted lo recibe en el momento que usted lo necesita, o lo que necesite de alguna forma, Dios lo vuelve a dar. O sea, no es una inversión para perder, sino que es una inversión para ganar. Y para ganar más de lo que usted nos imagina. Porque dentro de la restitución de lo que te van a devolver, Dios devuelve aún más de lo que tú y yo hemos dado. Es que eso es lo que no entiende, y esa es la revelación que muchos no han recibido. Piensan que el dar es perder ese dinero. No, el dar se va a devolver, porque la Biblia dice que Dios no le debe a nadie. Incluso dice, el que le da al pobre, a Jehová presta. Quiere decir que la moneda que tú le das a aquel que está en la esquina, aquel que está allí tirado, o aquel que siente darle, eso es como que se lo prestes a Dios. Y luego Dios en su momento te lo regresará. Quizás de la forma, de esa manera o de otra forma. Pero eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Entonces, si usted nota, cuando se nos revela el fundamento de dar, nuestra economía empieza a crecer. La fe también empieza a crecer. ¿Para qué? Para que pueda, hermano, salir usted adelante. Y yo creo que en este año usted va a salir adelante. Sus deudas se van a pagar. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos por la fe. Por eso se dejó el ejemplo de las 2 viudas, ¿se acuerda? La primera, la de Sarepta, que estaba con un poco de harina y un poco de aceite para comérselo y morir con su hijo. Y de repente aparece el hombre de Dios, Elías, y le dice que eso parece tosco, parece chocante. A mí cuando leí la primera vez me pareció chocante, pero cuando vi el resultado después dije, no era tan chocante. Porque le dijo, primero dame a mí y después como usted. Dijo, ¿cómo? Y ahí se puso enojada un poco la otra. Le dijo, así, esto tengo para morirme yo y mi hijo, y ahora tú me vienes a decir eso. Pero ella, obedeciendo, se le reveló el fundamento de dar. Y entonces dio, y hermano, y le dijo, ve y trae esto y esto y vas a ver. Y dice que aquella mujer, hermano, trajo, ¿verdad? Y el Señor
la bendijo en gran manera y dice que la harina y el aceite sobró para que pasara todo el colapso económico que tenía. Y luego Dios se glorificó a través de Elías, porque Elías se convirtió en el libertador financiero de ella. Y la segunda viuda era más tremenda también, porque se estaba ofrendando. Y el Señor estaba ahí viendo cuánto ofrendaban. Mire qué tremendo, hermano, que parece chocante también, ¿verdad? Imagínate que vamos a ver. Y dice la palabra que él le pegó la mirada a la viuda, porque era el día de la viuda. Porque hay días donde Dios visita, y a veces Dios te visita cuando estás, hermano, pasando un momento duro, difícil, y te visita para ver si sigues siendo fiel. Y la miró y le dijo: hoy es tu día. Y aquella mujer dice que dio todo, o otra versión dice dio toda la comida del día. Lo único que tenía, una blanca, que era el sustento. Wow, qué tremendo, ¿no? Parece medio chocante. Sin embargo, hermano, esta mujer de seguro, Dios, aunque no está escrito, pero por aplicaciones y referencias bíblicas, podemos ver que el Señor ha de haber desatado una bendición de gozo, de alegría, de abundancia. Mire, estos ejemplos nos muestran que aunque sea una semilla, aunque sea un centavo, debemos de sembrar en la obra de Dios y no venir sin una acción así. ¿Para qué? Para liberar la abundancia de Dios a favor de nuestras familias, a favor de nosotros. Enseñarle incluso a nuestros hijos a que, hermano, lo hagan. Aunque sea con algo, pero hay que enseñarles a ellos, porque eso les abrirá una cuenta enorme. Aunque nosotros se los demos a ellos, pero que ellos aprendan eso, porque el día de mañana ellos va a ser tan fácil que lo hagan, y también va a ser tan fácil que Dios, hermano, también los bendiga y les dé buenos trabajos, les dé una abundancia de sabiduría, de conocimiento, de destreza, de ideas. Para que el día de mañana se desarrollen y sean los mejores, hermano, en su rubro o en lo que desean. Ahora, ¿cuál sería entonces el objetivo principal? Entre otras cosas, liberar la abundancia en nuestra vida de parte de Dios. Yo le preguntaba, ¿cuál sería? Yo creo, hermano, que el Señor desea que nos vaya bien, para liberarnos de deudas y de escasez. Esto es como cuando nosotros, hermano, estamos tratando con nuestros hijos. Nosotros, como padres de familia, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Yo no creo que a ningún padre le gustaría que a su hijo no le vaya bien, aunque sabemos que hay padres miserables. Pero en este caso yo sé que la mayoría, el 99% de los padres, queremos que a nuestros hijos nos vaya bien. Y Dios quiere realmente que a nuestra vida nos vaya bien, para que no escaseemos en el futuro. También, hermano, la abundancia libera nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos darle más tiempo al Señor. Cuando tú tienes abundancia, hermano, tú le das más tiempo al Señor. Claro que hay algunos que Dios les da abundancia, y que yo los he conocido, hermano, que no le dan el tiempo al Señor. La abundancia te da el tiempo. El Señor, tengo tiempo, puedo tomarme este tiempo para servirte. Voy a servirte, Señor, porque tengo el tiempo para hacerlo. Y no hay cosa más deleitosa para el Señor, hermano, que hacer más de lo que nos están mandando a hacer. Porque si solo tú haces lo que se te manda a hacer, eres un siervo inútil. Pero si haces más de lo que se te está mandando a hacer, entonces ahí se considera un siervo útil. Esto es tremendo, ojalá usted lo entienda. Porque la abundancia tiene que ver con eso. Claro que a otros les cae mal la abundancia, porque cuando les viene la abundancia, ni a la iglesia vienen.
Más es un día especial. Dios mío, está bueno para irse de rumba. Y se va de rumba, hermano. ¿O no? ¿Ha pasado? Oh, hermano, hace, mire, un montón de cosas que, ¿por qué no las hizo en la iglesia? ¿Por qué no vino a la iglesia y después se vaya a pasear? Si a la iglesia solo tiene 2 horas usted por lo menos para disfrutar. Mire, 2 horas y tiene 22 horas para poder ir donde usted le plazca la santa gana. ¿Me entiende lo que le trato de decir? La abundancia libera nuestro tiempo. No hay cosa más extraordinaria que liberar nuestro tiempo y pensar primero en nuestro Señor. Porque el Señor, cuando tú eres una persona de esa manera, implica responsabilidad. Y la responsabilidad es clave porque Dios es un Dios responsable que cumple su palabra. Es decir, hermano, ya no tienes que trabajar más de lo necesario. ¿Por qué? Porque su palabra profética reservada para el futuro se está cumpliendo en ti. Porque hay una palabra profética de parte de Dios que profetizó a través de los profetas para que el Israel de Dios y el Israel natural, simiente, disfrutaran. Porque recuerde que nosotros somos el Israel de Dios, el espiritual. Y el Israel simiente es el otro, el que se queda en la Jerusalén terrenal, reinando eternamente. Y el Israel de Dios espiritual, el que reina en la Jerusalén celestial eternamente. Entonces la abundancia en todos los sentidos será derramada sobre toda la iglesia novia, sobre el Israel de Dios espiritual y el Israel de Dios simiente. Mire, al profeta Joel se lo revelaron para que lo profetizara y le profetizara al pueblo que sería como la arena a la orilla del mar, el Israel natural, y a los que serían como las estrellas del firmamento, la iglesia de Cristo. Y yo quiero leerle Joel porque ahí está la abundancia profetizada para la iglesia de Cristo. Joel 2:23 en adelante. Vamos a leer hasta el 32 rápidamente. Dice así: hijos de Sión, esto habla de la iglesia de Cristo, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y tardía, como en el principio. Oiga esto: y las eras, tu tierra, la tierra, se llenará de grano. Wow. Esto quiere decir espiritualmente que va a haber una abundancia de palabra revelada que va a venir para tu vida y mi vida. Y dice: y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto, de vino. ¿Oyó? Viene una abundancia de gozo. El vino tipifica el gozo, la alegría, la felicidad. Hermano, será derramado gozo para tu vida, para que tú puedas pasar las pruebas, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, decía Pablo. O sea que viene una abundancia de vino nuevo, hermano, que va a ser depositado en odres nuevos, que van a recibir la abundancia de Dios. Y dice también, y hermano, también se llenará, dice, y las tinajas de aceite virgen. Wow. Es decir, disfrutaremos de una abundancia de unción fresca. El aceite tipifica la unción. Mire lo que te espera. Y yo creo que en este año empezará hasta el final de nuestras vidas, hermano. Entonces dice: os compensaré
os restituiré los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Oiga esto, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ejército fue enviado contra nosotros y devastó. Ahora yo le hacía la pregunta al Señor: ¿y qué con aquellos que han honrado tu nombre y también en cierto momento han sido devastados? Entonces yo dije, Dios mío, y sentí, hermano, que el Señor me decía a mí, envié este ejército contra vosotros por dos razones. Una, que lo envió contra vosotros fue por el pecado. El pecado pudo traer ese arrasamiento. Y dos, porque te quiere pasar o nos quiere pasar a otro nivel. ¿Me entiende? O sea, así trabaja Dios. Porque cuando Él te quiere pasar a otro nivel, a veces te mete al desierto para probar lo que hay en tu corazón. A ver si le vas a seguir honrando como debes de honrarle. Y te lleva ahí. Pero si tú eres fiel, Dios restituirá lo que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Oye bien, aquí está mi hermano. Qué tremendo. Y dice más: tendréis mucho. Wow, ahí viene la abundancia de comida. Tendréis mucho que comer. Oiga, y os saciaréis. No hay cosa más extraordinaria que eso. Y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y nunca, jamás será avergonzado mi pueblo. O sea que jamás serás avergonzado ante la presencia de aquellos que te persiguen, de aquellos que te juzgan, de aquellos, hermano, que no están contentos contigo por nada. Jamás será avergonzado mi pueblo, porque tendrá en abundancia para comer. Oh, qué maravilla. Eso lo hace Dios. Por eso es un año de abundancia en todos los sentidos: en grano, palabra; en aceite, unción; en vino, gozo. Y aquí también está diciendo, hermano querido, que te abundará la comida. Qué maravilla. Y sabréis, dice el versículo 27, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. De hoy en adelante, nunca jamás serás avergonzado por el enemigo. Nunca jamás volverás a sentir vergüenza, porque Él te ha redimido para que tengas realmente la abundancia de parte de Él. Versículo 28: y sucederá que después de esto, oiga, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos. Oiga, note usted que primero hay un derramamiento profético para que puedas discernir los tiempos en los que vives. Va a haber abundancia de profecías dentro de la iglesia. Gente que va a ser usada poderosamente, hermano, nuestros hijos principalmente y nuestras hijas, dice. Wow. Usted tiene que tomar eso y decir: Señor, yo reclamo a mis hijos aquí adentro en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan el día de mañana ser los grandes precursores, hombres y mujeres que profeticen de la palabra de Dios. Usted puede hacerlo, aquí dice, porque va a haber un derramamiento, una abundancia de espíritu. Oiga, y los ancianos, dice, hermano, y vuestros ancianos soñarán sueños. También hay un derramamiento de sueños, porque los ancianos van a ser clave para que sus sueños,
hermano, sean, cuando son espirituales, nos dirijan. Wow, qué maravilla. Y vuestros jóvenes, ¿oyó? Verán visiones. ¿Oyó? Un derramamiento, hermano, de abundancia de visiones. No solamente van a ser jóvenes de visiones para sus estudios, para sus carreras, sino que también Dios se va a revelar a través de visiones para que puedan proyectarse dentro del camino del evangelio. Aquí dice, mire. Y aún dice sobre los siervos, versículo 18. Y siervas, derramaré de mi espíritu en esos días. Hombres y mujeres serán usados poderosamente en la obra de Dios. Porque está profetizado que en los últimos días de estos, la mujer como el hombre será usada poderosamente dentro de los cánones, dentro de la doctrina que Dios ha estipulado. ¿Oyó eso usted? Entonces dice y sigue, hermano, versículo 30. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Oiga, tres cosas. Sangre, primero. Nos habla del sacrificio de Cristo cuando vino. Fuego, del bautismo del Espíritu Santo cuando se posó como llamas de fuego en cada uno de ellos. Y columna de humo. Wow, eso nos habla del arrebatamiento de la iglesia cuando sea levantada, hermano. ¿Oyó eso usted? El sol, dice, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso son señales de eclipses solares y lunares que los estamos viendo, pero son también manifestaciones que se darán en la gran tribulación. Ahí está hablando claramente, porque dice, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Quiere decir que antes de que venga el día del Señor habrá eclipses, señales en la luna, en el sol, como hoy en este año habrá, hermano, aún más señales de las lunas de sangre que en el tiempo pasado. Quiere decir que todo lo que estás viendo que sucede en el sol y en la luna son señales que están profetizadas en la palabra antes de que venga el día grande y temible. O sea que Joel está profetizando los tiempos que nosotros estamos viviendo, porque muchos de nosotros estamos viviendo y ahora viviremos aún más todo eso. Versículo 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire qué oportunidad, hermano. Por eso está predicando el evangelio a toda criatura. Porque en el monte Sión, la iglesia, y en Jerusalén, Israel simiente, habrá salvación. ¿Oyó? Como dice, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que Dios, el Señor, llame. Wow, mire qué misericordia, hermano. Si usted nota, está profetizado que antes del arrebatamiento habrá un derramamiento de abundancia en todos los sentidos para la iglesia novia y para Israel nacional, natural, simiente. Entonces Dios en este 2020 quiere que tengamos una visión perfecta de lo que se viene para el futuro. Por eso, hermanos, cada año podemos ver más claro y nítidamente lo que se avecina, porque tenemos una vista, como dicen los médicos cuando examinan la vista, 2020. Mire, esto es como cuando te dice el oculista, usted tiene una visión perfecta. Usted tiene una visión 2020. No necesita lentes. Usted puede ver a 20 pies perfectamente porque su vista está a 20-20. Tiene una visión clara.
Y nosotros en este 2020 se nos va a abrir una visión clara a través de la abundancia, porque la abundancia te va a permitir meterte más con Dios, estar más en paz para poder dedicarle lectura a la palabra, para poder oír mensajes de Dios, para poder estudiar la palabra, para poder darte a Dios en el servicio, para poder, hermano querido, vivir una vida espiritual más fogosa en el Señor. Y cuando tú vives, hermano, sumergido en el Señor, hermano, tú te das cuenta que la revelación de Él baja a tu vida, hermano, pero maravillosamente. Porque estás experimentando la bendición, la abundancia en tu espíritu. Y tu alma está prosperada, por lo tanto no estás, hermano, afligido. Por eso, hermano, por eso cada año podemos ver más claro. Entonces yo espero que Dios le revele perfectamente lo que desata la abundancia de Dios. Ojalá usted entienda, y sé que, hermano, usted ha sido obediente en Dios, en dar a Dios, pero necesita saber esto para poder así de esa manera decir: Señor, yo espero la abundancia aún mayor, porque hay una abundancia que trae, hermano, la vida espiritual de ser saciado. Entonces todo y de todo lo que usted recibe, trate de darle a Dios lo que a Él le corresponde y verá la mano de Él, porque de esa manera usted lo estará probando. ¿Por qué le digo, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios quiere que seamos doblemente completos. Porque yo sentía, como estamos en este año y los números en la Biblia tienen mucho que ver en la vida de nosotros, porque la Biblia está escrita con números y con letras, y hay una numerología bíblica que, hermano, está en la Biblia, y está la numerología del diablo, por supuesto, que es, hermano, algo negativo, que es algo prohibido, ¿ah? Pero dentro de los números, hermano, hay mensajes que Dios tiene programados. Es decir, hermano, nosotros podemos aplicar algo, porque todas las cosas que pasan en el mundo o que Dios las permite tienen que ver con algo. Y de seguro, hermano, a muchos Dios les ha dado que en este 2020 hará esto, a otro le dio aquello, y es como un complemento. Y yo, hermano, he sentido para nuestro ministerio que en este año seremos doblemente bendecidos, o sea, completos. ¿Por qué? Porque 20, yo iba a la escritura, 20 es el doble de 10. Y 10 es el número de la perfección del orden divino, e implica que nada falta y que todo el ciclo está completo. Eso es lo que significa el número 10 en la Biblia. Lo tremendo es que en la numerología bíblica, estaba viendo yo, el siervo y doctor Milo Mahan lo llama al número 20, lo llama expectativa. Y me llamó la atención. Lo llama expectativa. Quiere decir que, hermano, si lo vemos como una aplicación espiritual, tenemos que estar a la expectativa en este año maravilloso de dónde vendrá la abundancia de Dios para nuestra vida, o cómo se va a desarrollar. Lo sorprendente es que no carece de ilustraciones en apoyo de lo que dijo este hombre. No carecen de ilustraciones. ¿Por qué? Porque 20 años, oiga esto por favor, esperó Jacob para conseguir la posición, de sus mujeres y de las propiedades. O sea, abundancia total que le pertenecía a él.
Repito, 20 años esperó para conseguir la posesión de Lea y Raquel y de todas las propiedades, de toda la abundancia que le pertenecía. Génesis 31, 38. Léalo en su casa. También 20 años esperó Israel. Esperó Israel un libertador que pusiera fin a la opresión del rey Javín, que estaba trincherado en Canaán, en la bendición prometida a Israel. Ahí 20 años, y cuando se cumplieron los 20 años, entonces fue echado de la bendición. Eso lo puede ver en Jueces 4, todo Jueces 4, pero exactamente en el versículo 3. 20 años estuvo retenida el arca del pacto en Kiriat Jearim. 20 años, 1 Samuel 7 del 2 al 17. 20 años la tuvieron ahí los filisteos. Lo tremendo es que a través de Samuel, que exhortó al pueblo para que obedeciera la palabra y se apartara del anatema, y le dijo: apártense de la idolatría, apártense de esto, apártense de lo otro, obedezcan a la palabra. Si ustedes obedecen a la palabra, el arca volverá. Y la Biblia dice que el arca fue devuelta a Israel. Y entonces la bendición, la presencia, la abundancia volvió. ¿Por qué? Porque se restituyó, dice la Biblia en esos capítulos, se restituyó la abundancia porque volvieron a sus casas y a sus tierras. Y hubo paz durante todos los días que juzgó Samuel a Israel. O sea, hubo abundancia después de esos 20 años de sufrimiento. También 20 años esperó Salomón para la finalización de las dos casas, la del Señor y la del rey. Y fue con la abundancia que recibió de Hiram, rey de Tiro. En Primera de Reyes 9 del 10 al 11, usted va a ver que 20 años. Wow, qué tremendo, hermano. Y a mí me llevaba a todas esas citas y decía yo: qué tremendo. Por eso, hermano, yo proclamo en esta revelación personal para mi ministerio y los ministerios amigos. Lógicamente, como le dije, y me uno a todos porque me encanta oír las proclamas de este siervo, las proclamas del otro siervo. Qué tremendo, gloria a Dios. Nos unimos porque cada uno le he revelado algo para el ministerio. Por eso, hermano, proclamamos a partir de este día un año de abundancia en todos los sentidos. Abundancia espiritual, abundancia material, abundancia en la salud, abundancia en las finanzas. Yo lo proclamo de esa manera: abundancia en el trabajo, en los negocios, en las empresas, en las ventas. Abundancia, hermano, en nuestras familias, para que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros familiares, no les falte. Declaramos abundancia sobre todos ellos. Y hermano, y si en algún momento tenemos el sentir de bendecirlos, los bendeciremos para la gloria de Dios. Porque al tener en abundancia, Dios nos permite hacerlo de esa manera. Eso sí, yo quisiera que todos aquellos que tenemos la revelación del fundamento de dar, en este día lo sentí en mi corazón, hiciéramos una ofrenda de paz, una ofrenda voluntaria, una ofrenda de paz con Dios por todo lo que no hicimos bien. El Señor me dijo, me puso ese sentir. En vez de recoger la ofrenda misionera, hagamos una ofrenda de paz delante del Señor. Y también sentía y me dijo que dijera que hagamos una ofrenda de gratitud por su bondad, su misericordia y por todo lo que recibimos de Él para poder llegar hasta este día, porque hasta este día nos ha ayudado Dios.
Y como lo hizo Manasés, porque me llevaba a Manasés, venía rumiándolo, me estaba llevando el Señor en las madrugadas antes de llegar acá. Estaba yo rumiando cuando Dios le restituyó a este rey Manasés. Usted sabe que este rey Manasés fue un hombre terrible, un hombre de Dios, un rey de Dios, pero fue un hombre que provocó a ira al Señor, que provocó al Señor como ningún otro en la Biblia lo ha provocado negativamente, porque adoró a los ejércitos del cielo, pasó a sus hijos por el fuego, sacrificó, hermano, a los Baales, los adoró abiertamente. Incluso lo más desagradable y asqueroso que hizo es meter un ídolo en el templo, en donde se había dado órdenes que no se debería de meter nada ahí porque era sagrado. Él dice literalmente, dice que lo hizo para provocar a Dios. Wow, qué tremendo, hermano. Cuando usted lee 2 Crónicas 33, usted le da asco oír lo que este hombre y otras cosas asquerosas que hizo, provocando a Dios. Es como decir, me rebelo abiertamente con Dios, porque soy rey, tengo abundancia, tengo todo. Mas no sabía que ese todo se lo había dado Dios. Y dice que se rebeló y un día dijo Dios, bueno, como sos mi hijo, te voy a llevar al desierto. Y dice que Dios permitió que lo prendieran los asirios. Lo agarraron y le pusieron bajo grillos y lo metieron a la cárcel al rey, al que comía con platos de oro y copas de oro, el mejor vino, donde comía lo mejor. Dice que lo metieron al fondo del calabozo y lo entregaron a Babilonia y lo metieron allá donde estaban los orines, donde estaba lo hediondo, por haber provocado a Dios. Y estando allá, hermano querido, en esa angustia, porque dice, y en su angustia, cuando usted lo lee, y en su angustia oró a Dios y se humilló tanto, dice la Biblia, delante de la presencia del Dios del cielo, que el Señor, a la que tremenda misericordia, oyó su oración. Nosotros no creo que lo hubiéramos oído, lo hubiéramos colgado. Y dice la Biblia, no se lo voy a leer, porque aquí hay algo impactante, porque le estoy hablando de la ofrenda de paz y de gratitud. Allí, hermano, en 2 Crónicas, quiero leerle 2 pasajes nada más y termino. Dice el versículo 12 y 13: cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego. Wow, tremendo, hermano. Esto quiere decir que Dios no puede ver un corazón de su pueblo contrito y humillado. No lo puede. Imagínese, hermano, si este rey hubiera vivido en nuestros tiempos, todavía lo estuviéramos juzgando, ¿o no? Todavía estuviéramos levantando la mano. Cuando Dios aquí, hermano, es que esto es tremendo cuando uno lo lee en el Espíritu. Mire, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. O sea, le volvió a dar la corona, lo volvió a sentar, hermano, en su trono, y volvió a comer en platos de oro y copa de oro el mejor vino. Oyó eso usted, pero a mí me impacta este otro pedacito que dice: entonces Manasés supo que el Señor era Dios,
Quiere decir que ese rey, ese que habían promovido, hermano, para que sirviera al pueblo, ayudara al pueblo, no conocía a Dios. Esto implica que hay ministerios, que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que aún todavía no han conocido a ese Dios de misericordia. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay gente que no ha conocido la responsabilidad que tiene en su llamado. Este hombre no lo conocía y era uno de los principales. Era el rey, el que gobernaba a su pueblo. Y mire qué tremendo a dónde lo llevó la abundancia, hermano. Pero le reclamaron eso. Pero en la misericordia de Dios lo restituyeron. Pero me impactó más cuando, hermano, hizo esta ofrenda. ¿Y qué es lo que me hacía sentir a mí también? Claro que no es obligatorio, usted no debe y tampoco es obligación que lo haga. Pero yo quisiera bendecirlo porque mire lo que dice este versículo 16. Y reparó el altar. Quiere decir su comunión con Dios. Señor, se paró en el altar. Y quiero reparar mi altar porque ha estado destruido, ha estado desbaratado, ha estado pisoteado, ha estado inmundo. Y dice, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz. ¿Oyó? Y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá, que es lo que yo ordeno a usted, que sirviera al Señor Dios de Israel. ¿Notó usted? Estas actitudes de humillarse, de orar con un corazón contrito y de dar a Dios ofrendas, son las que desatan la abundancia de Dios y restituyen la bendición que se ha perdido. Y yo quisiera, porque yo también lo voy a hacer, porque lo sentí de esa manera, hacer una ofrenda de paz y de gratitud. No importa cuánto vaya a hacerlo. Lo importante es decirle, Señor, la verdad, me quiero poner en paz contigo. Porque yo no sé si usted alguna vez ha hecho una ofrenda, decir, esta ofrenda es de paz, Señor, o esta ofrenda es de gratitud. Porque a veces solo ofrendamos, porque es parte del culto, es parte de lo que es de Dios. Pero algún momento usted lo ha hecho y, Señor, yo quiero ofrendar una ofrenda de paz por todos los agravios que he hecho contigo. Porque eso es lo que estaba diciendo este hombre. Yo quiero hacer una ofrenda de paz y de gratitud, porque la verdad, yo me merecía quedarme en esa cárcel. Usted y yo sabemos que nosotros merecíamos perdernos, pero en su misericordia Él nos rescató. ¿O no? Usted y yo no merecíamos nada. Aquí hay testimonios tremendos de gente que ha sido sacada, pero mire, de la basura. Bueno, el que le está hablando primeramente. Nosotros fuimos sacados de la basura, hermano, de pensamientos, de la droga, otros de licor, otros de la prostitución, otros de muchas cosas, de la delincuencia, etcétera. Y yo creo que este es un buen tiempo. Yo quiero orar primero y después oramos. Primero quiero orar por los que están ahí, para después quedarnos nosotros unos 5 minutos y terminar este culto. Usted que está viéndonos, es el tiempo maravilloso que Dios le permite a usted escuchar este tipo de mensajes. Nosotros no le estamos pidiendo dinero a la gente, no tenemos esa actitud. No vaya a pensar que viene por ahí el asunto. Pero sí debo y tengo la responsabilidad de decirle a usted cómo es que se adquieren la abundancia de Dios. Si usted está en cualquier parte del mundo donde me esté viendo, trate de hacer una ofrenda de gratitud y de paz ante el Señor en la iglesia que el Señor le ha permitido congregar. Hágalo. Si usted siente hacerlo, vaya y diga, Señor, yo la verdad que has hablado claramente a mi vida y quiero ponerme en paz contigo.
Todos los que estamos aquí, allá o por allá, necesitamos en algún momento hacer este tipo de ofrendas para bendecir el nombre del Señor, como lo hizo este rey y como lo hicieron los patriarcas y los profetas, porque lo han hecho. Yo quiero orar por usted, porque quiero liberar su economía, quiero liberar su bendición, porque de esa manera viene. Mira, Padre, yo oro por aquellos que nos están viendo, por aquellos que están entendiendo espiritualmente lo que estamos hablando, no con aquellos carnales que no entienden, sino que solo usan su mente para juzgar lo que no es espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y obra en aquellos que ahora están entendiendo el mensaje que tú estás transmitiendo a través de tu siervo, Señor, al cual tú le has hablado para revelar esta palabra. Te pido que te glorifiques en aquellos que están recibiendo revelación, Señor, en aquellos que entienden el ámbito espiritual en lo que estamos hablando. Y te pido que te glorifiques en cualquier lugar y parte del mundo donde estén, para que en el nombre de Jesús, Señor, puedan ponerse en paz contigo y así de esa manera empezar a desatar la abundancia que tú tienes preparada hasta el final de sus días. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias, Señor. Amén.